Bueno, padre, si usted quiere, comenzamos. Perfecto, con el Padre Jorge, si quieren la oración. Padre Jorge, ¿quiere hacer la oración de inicio? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Aquí es. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Inefable Creador, que dispusiste tan primorosamente el universo y recurriendo a tu sabiduría sobre el empirio diseñaste con orden admirable la triple jerarquía de los ángeles. Tu principio eminentísimo, que eres llamado fuente de luz y sabiduría, difunde tu claridad sobre las dos tinieblas de mi mente con las cuales he nacido, removiendo ambas, la del pecado digo y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita la mía y pon tu bendición sobre mis labios. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, facilidad y método para aprender, sagacidad para interpretar y tu abundante ayuda para hablar. Muéstrame el ingreso, dirígeme el progreso, concédeme el éxito. Tú, verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, buenas noches. Nos encontramos ya en el séptimo encuentro del curso de antropología. Nuevamente un regalo poderlo tener al padre Pinzemín exponiendo el tema sobre de las potencias superiores. No lo vamos a volver a presentar porque ya lo presentamos en el encuentro anterior. Así que, padre, muchas gracias por su generosidad, por su tiempo, y estamos a disposición para escucharlo. Muchas gracias a todos. Bueno, nunca debemos olvidar que nosotros vamos teniendo diversos encuentros para tratar de conocer lo que es el hombre, ¿no? Yo les había dicho en la primera exposición que tuve de antropología realista que ese es uno de los grandes problemas del hombre, digamos, en este mundo, que conocerse a sí mismo es lo más importante y es lo más difícil. Para el hombre es mucho más fácil conocer otras cosas, las que están en el mundo, investigarlas, que conocerse a sí mismo. Conocer a Dios y a sí mismo es lo más importante y es lo más difícil. Pero eso pasa con todas las cosas de la vida, ¿no? Por ejemplo, en una enfermedad, ¿qué es más fácil? ¿Conocer los síntomas o conocer la causa que genera la enfermedad? Una bacteria, un virus. Y lo más importante es la causa, porque es lo que genera, por ejemplo, una enfermedad. Pero es lo último que yo voy a conocer. Porque justamente nuestra mente humana, nuestra inteligencia, al estar ligada al cuerpo y a los sentidos, no puede pensar si primero no le llega el contenido de lo que va a pensar a través de los sentidos. Entonces, la dificultad para entendernos viene de ahí. Es que tenemos que ir como investigando en profundidad hasta llegar a lo que es esencialmente el hombre, lo que lo hace profundamente hombre, es decir, el núcleo de su realidad, que es de lo que trata la antropología, de entender el núcleo de la realidad humana, lo que a todos nos hace ser seres humanos. Después todos somos individuos de la especie. ¿Qué significa? Todos tenemos un acto de ser propio que nos hace ser, y tenemos accidentes, diferencias dentro de la especie. Unos somos más altos, otros más bajos, unos tenemos un tipo de inteligencia, otros otro, tenemos más dones musicales o menos dones musicales, más facilidad para lo práctico, para lo teórico, ¿ven? Son todas como diferencias dentro de lo humano. Inclusive accidentes propios, como puede, por ejemplo, ser la sexualidad. El varón y la mujer no son seres humanos por ser varón o mujer, porque si no, uno de los dos no sería ser humano completo. Es un accidente propio, pero no es la esencia del hombre. La esencia del hombre es lo que hace que cada uno de nosotros sea ser humano. Y eso no es fácil de conocer. Necesitan una investigación muy profunda, que es la que estamos tratando de hacer.
Y en todos estos encuentros hemos estado viendo alguna dimensión de esa esencia humana. Hoy estamos en las potencias superiores. Las potencias superiores, es decir, aquellas que nos hacen específicamente actuar como seres humanos, las que son propias del hombre. Hay algunas potencias que nosotros compartimos con otros seres vivientes. Por ejemplo, con los animales compartimos la capacidad del conocimiento sensible y de la afectividad sensible. Tenemos sentimientos y tenemos conocimiento sensible y conocimiento y afectividad sensible como los animales. Pero tenemos más que ellos, tenemos la parte superior. E inclusive yo les diría esto que es muy importante. Como nosotros vamos fraccionando el hombre para entenderlo, sus dimensiones, no tenemos que olvidar nunca que todas estas dimensiones están totalmente unidas. ¿Por qué? Porque al final radican o se insertan ¿dónde? En el alma humana, en el principio de vida humana. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la mirada que yo puedo tener sobre otro ser humano puede ser una mirada sensible, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo la estoy mirando sensiblemente. Se forma una imagen visual de esa persona, pero no será nunca la imagen de un animal. No será jamás la mirada de un animal. ¿Por qué? Porque esa parte sensible mía está tomada por la parte superior de las potencias superiores. Por ejemplo, yo tengo sobre mi mesa de trabajo acá una foto de mi papá y mi mamá que ya han muerto hace años. Cuando yo los miro, ¿es una mirada puramente sensible o le doy un beso a esa foto para acordarme de ellos y decirles que los quiero? No, es un hecho profundamente espiritual, porque ellos siguen estando presentes porque yo soy un ser humano. Y un animal, cuando el de su especie murió, ya no está. Cuando no lo puede ver sensiblemente, ya no está. En cambio nosotros, aún lo sensible, tiene que ver, está como espiritualizado por la parte superior de nuestra naturaleza. Entonces vamos a ver qué son estas potencias superiores. Para explicarlas yo necesito remontarme a elementos anteriores. De modo que voy a hacer como un trabajo, siempre hago un trabajo de síntesis, que espero que sea suficientemente claro para que ustedes lo puedan aprovechar. En primer lugar, voy a remontarme hacia atrás a cosas que ustedes ya han visto cuando han hablado del alma dentro del curso. Cuando uno mira el universo uno se da cuenta, o cosmos, como lo llamaban los griegos, que es una unidad compleja, ¿no? Es decir, está compuesta de entes muy diversos o seres muy diversos. Pero evidentemente, cuando yo miro el universo y lo que tengo delante mío, noto que hay dos tipos de entes o seres muy diversos entre sí, especialmente diversos entre sí. Y ahí hablamos de los entes no vivientes o inanimados, que son la gran mayoría de entes. La mayor parte de los entes no son animados ni son vivientes. Y los entes vivientes o animados. Se los llama animados porque tienen en sí mismos un principio interno que llamamos alma. Nosotros notamos, ahí se los pongo en el chat para que ustedes lo puedan ver, lo pueden abrir el chat ahí abajo donde dice chat, abran el chat y les aparece lo que les estoy escribiendo. Nosotros notamos inmediatamente en nuestra experiencia del universo que los entes vivientes son más perfectos, tienen una mayor perfección que los no vivientes. Es decir, tienen una actividad superior.
una actividad superior. ¿De qué les viene esto? A ver, les viene de que tienen un movimiento interno. ¿Qué es lo que hace que un viviente, sea superior a un no viviente? Yo el alma no la veo directamente, veo la actividad de un viviente y me doy cuenta, vamos a ver por qué, que tiene algo distinto en su interior. ¿Qué es lo que veo en un viviente? Yo, por ejemplo, no lo sé, agarro, por ejemplo, un señor que está en su campito, tiene un campito, y prepara un pedazo de tierra, ¿y qué hace? Hace surcos en la tierra, y después tira de un lado una cantidad de piedrecillas, piedritas, las tapa con tierra, y del otro lado, en los surcos pone granos de maíz, por ejemplo. Y los tapa con tierra también. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que de un lado no hay movimiento. Es decir, llueve, sale el sol y las piedritas no se mueven. Y del otro lado, los granos de maíz tienen un movimiento propio. Es decir, en base a la luz solar, a la lluvia, a la tierra que los cubre, se produce ¿qué? Fundamentalmente, un movimiento interno que los filósofos han llamado un movimiento espontáneo y autoperfectivo. ¿Qué quiere decir? Sale desde dentro de la semilla, desde dentro del grano, y ese crecimiento queda dentro de la semilla misma, es decir, perfecciona la semilla misma. Los seres no vivientes, por ejemplo, un bloque de mármol, al cual un escultor lo está tallando, también se mueve. También tiene, o más bien habría que decir, tiene movimiento, cambia. De hecho, primero es un bloque de mármol, y a medida que el escultor lo va esculpiendo, se va transformando en algo mejor. ¿Por qué el escultor se toma el trabajo de transformar un bloque de mármol en una estatua bellísima? Porque la estatua de mármol es más perfecta, tiene más belleza. Todo movimiento se justifica porque uno pasa de un estado del ser a otro más perfecto. Entonces, ¿por qué el escultor talla el mármol? Porque la estatua va a tener más belleza que ese bloque de mármol. El bloque de mármol ya tiene su belleza, pero la estatua va a ser más bella. Por eso, el escultor la talla. Ahora, el bloque de mármol, ¿él mismo se vuelve estatua? No puede. El cambio le viene ¿de qué? Dicen los filósofos, de una causa externa. Hay alguien que desde el exterior lo mueve. Como un planeta, por ejemplo, se mueve en su órbita, en el universo, ¿por qué? Por una ley de atracción, de gravitación, que es una ley física, pero en realidad no es que el planeta esté pensando hacia dónde va o esté moviéndose a partir de un movimiento interno. Lo mueve la ley física del universo. Y al bloque de mármol lo mueve, lo cambia de estado el escultor, que es una causa externa al mármol. Es lo que se llama la causa eficiente. En cambio, el gran misterio de los seres vivientes es que se mueven desde adentro. Es cierto que necesitan un estímulo de afuera, pero a partir del estímulo de afuera hay algo que se mueve desde el interior. Es la maravilla de una semilla que crece, por ejemplo. Fíjense que esto es muy importante, inclusive sorprenderse, admirarse de estas cosas, porque si no nos admiramos, perdemos una parte de la realidad.
Por ejemplo, hoy hay mucha gente que comercia, yo qué sé, soja, trigo, maíz, y que cree que es propietario absoluto de eso que comercia. Es la mentalidad un poco, si ustedes quieren, mercantilista, capitalista. ¿Por qué eso es mentira? Porque en realidad el que cultiva un campo tiene una parte en lo que se produce, sí, pero él no podría hacer nada si las semillas no crecieran. ¿Y él ha hecho algo para que la semilla crezca? No. La semilla crece porque tiene vida. ¿Y por qué tiene vida? Porque Dios se la ha dado. Porque Dios se la ha dado. Es decir, Dios ha puesto en una semilla, en un grano de maíz, algo que no ha puesto en la piedra. Algo que permite que ese grano de maíz aumente su ser. Sea más bello en el orden del ser que esa piedra. Así que siempre partimos de ¿qué? De algo que nos fue dado. Lo que hace el agricultor o el dueño de un campo es cuidar esa vida y ponerle las condiciones para que crezca. Pero en realidad la vida crece porque crece. Porque hay vida dentro del grano de maíz. Todo parte de un don en el fondo. Podríamos decir esto. Podríamos decir que Dios ama más al ser al que le da más capacidad de perfeccionarse. Lo vamos a ver bien ahora. ¿Qué quiere decir? Yo podría decir, por ejemplo, que Dios al crear amó más a una jirafa que a una piedra. Sí, porque le participó más de su ser. Porque la jirafa va a tener una capacidad de aumentar su ser, de perfeccionarse. La palabra perfección significa hacerse más, perface, hacerse más, que una piedra, que es algo mucho más estático. Si uno lee, estas son verdades que han sido muy desarrolladas por el sabio y genio de la filosofía y teología católica más grande de la historia. Santo Tomás de Aquino. Fíjense que ya Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII se había dado cuenta de todo esto. Se había dado cuenta de todo esto. Cuando Santo Tomás de Aquino quiere terminar de entender por qué los seres vivientes son más perfectos, dice que es que porque tienen el alma, que tiene este movimiento espontáneo interno autoperfectivo, es decir, que perfecciona al mismo viviente que se mueve, eso le va a dar que ese movimiento espontáneo y autoperfectivo del viviente le dará al mismo una capacidad de asimilación, está en el chat, en que reside su mayor perfección. Es muy interesante esto. En el fondo, los vivientes, ¿por qué son más perfectos que los no vivientes? Los vivientes son más perfectos que los no vivientes porque a partir
de este movimiento espontáneo y autoperfectivo pueden apropiarse o asimilar la riqueza de muchos otros entes. Qué interesante esto. O sea que, como que Dios ha puesto los seres no vivientes al servicio de los vivientes, para que se desarrollen. Cuanto más capacidad, podríamos hacer nosotros una pequeña ecuación. Ahí voy, ¿eh? A mayor asimilación, mayor perfección. Cuanto más capacidad asimilar tiene un viviente, más se va a perfeccionar. Porque se apropia de la riqueza de muchas otras realidades, de muchos otros entes. Voy a poner un ejemplo, en realidad, bastante desagradable para algunos. Padre, disculpe que me interrumpa. Sí. Acá Leo, en el chat puede ser que puso los vivientes son más perfectos que los vivientes. Puede ser, a ver. Los vivientes son más perfectos que los no vivientes, es ahí, ¿no? Claramente. Disculpe. Claramente, me equivoqué. Entonces, si quieres, después ustedes pueden ir grabando el chat, no sé si lo puede grabar. Yo no veo acá para grabarlo, me parece que no está el signo, me parece. Mi padre la vez pasada nos dijo cómo era y se puede no, guardar yo el mismo chat. le dije, yo Sí, mismo usted no nos me dijo. acuerdo. No me acuerdo cómo era para que lo puedan. Perfecto, ok. Entonces, concretamente, mayor asimilación, mayor perfección. Voy a poner un ejemplo no agradable, ustedes me perdonarán un poco esta chabacanería mía. Vamos a poner un ejemplo de esta actitud de Dios hacia su creación. Supongamos que un señor X es muy deportista y muy amante del fútbol, por ejemplo. Y entonces tiene hijos y tiene un hijo de 8 o 9 años, que se llama Pablo. Pablito le vamos a poner. Y este papá le ha transmitido su pasión por River. No pongo el ejemplo de Boca porque si fuera hincha de Boca sería irracional. Entonces, no tendría como sentido en un curso de filosofía. Por eso pongo a River, porque lo está formando racionalmente para que sea... Bueno, ustedes perdonarán esta chanza mía. Bueno, y entonces el chiquito está jugando en el patio y está jugando con una pelota toda vieja, deshilachada. Y el papá, para darle una sorpresa al hijo, ¿qué hace? Le compró una pelota de River, hermosa así, de cuero, con los colores de River, que dice: River campeón de la Copa Libertadores, Madrid 2018, por ejemplo. ¿No? Esto va para los hinchas de Boca, ¿eh? Bueno, ahí, perfecto. Bueno, y llega al patio y lo ve a Pablito jugando con su vieja pelota y le dice, y tiene la pelota el papá escondida detrás de la espalda. La puso detrás de la espalda. Y le dice, hola Pablito, ¿cómo te va? Hola papá. Pablito, decime, ¿te gustaría tener una pelota de cuero así? Sí, papá. ¿Con los colores de River? Sí, papá. Además con la frase que dice campeón de la Copa Libertadores Madrid 2018. Sí, papá. ¿Qué está haciendo el padre? Le está haciendo crecer el deseo para satisfacérselo. Fíjense, es decir, le hace crecer el deseo para tener la alegría de satisfacérselo, ver su alegría. Cuando le dé la pelota. Cuando Dios a un ser le da más potencialidad de asimilación, en el fondo le da más capacidad de satisfacerse.
de llegar a una plenitud mayor. Entonces, concretamente, cada ente, como ustedes lo han visto en los cursos anteriores, tiene sus potencialidades. Tiene su esencia y cada esencia tiene potencias o potencialidades. Es decir, capacidad de perfeccionarse. La idea es que el universo, Dios no ha querido dejarlo totalmente terminado, sino que lo ha dejado sin terminar para que sea acabado y llevado a su plenitud a través del movimiento de sus criaturas. Cuando una semilla crece, se multiplica. Esa vida se multiplica. Porque Dios ha puesto esa potencialidad de multiplicarse a través de las potencias o potencialidades que tiene esa semilla. En el ser humano, eso va a ser mucho más grande. Entonces aquí va un poquito. La biología actual, cuando trata en un nivel, si ustedes quieren lo voy a aclarar acá, la biología actual en un nivel experimental inferior a la investigación filosófica, cuando trata de distinguir entre lo que es vida y lo que no es vida, dice que los entes no vivientes son sistemas cerrados y los entes vivientes son sistemas abiertos. Es decir, dice más o menos lo mismo que decía Santo Tomás, ya en un nivel filosófico, mucho más profundo, en el siglo XIII. Es decir, que la superioridad del viviente está en que va a poder absorber, apropiarse, asimilar la perfección que está en los entes fuera de sí, que son exteriores a él. Y ahí tenemos nosotros, no lo voy a hacer lentamente, lo voy a hacer lo más rápidamente que pueda, tenemos los niveles de vivientes. Es decir, que a partir de este principio de vida interior que tiene cada tipo de viviente, va a ser capaz de asimilar más realidad o menos realidad. Y eso va a establecerlo en una perfección. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el nivel vegetal, la asimilación es asombrosa, pero tiene límites muy marcados. Van a ver todo lo que tiene que ver esto con las potencias superiores, para que entiendan las potencias superiores del hombre. ¿Qué quiero decir? Ver el crecimiento de la vida vegetal es maravilloso. Nosotros perdemos la capacidad de asombro. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, un árbol inmenso, con un tronco maravilloso. Hay árboles en el mundo que tienen troncos enormes y dimensiones extraordinarias y crecen a través de centenares de años. En el fondo, ¿dónde empezó esa vida? En una pequeña semilla. Si uno analiza el tronco de un árbol, ¿qué encuentra? Todos los nutrientes que están en la tierra.
que el alma, como principio de vida a través de sus potencialidades, absorbe de la tierra, que está allí, y las va incorporando de manera organizada. ¿Qué quiere decir? El alma absorbe lo que necesita y desecha lo que no necesita. Por eso, por ejemplo, si ustedes se encuentran con árboles que son enormes, como pueden ser las secuoyas, que son tipos de pinos, que son los árboles probablemente más grandes, por ejemplo, en el parque de Yellowstone, en Estados Unidos, donde es prácticamente el cráter de un gran volcán, es decir, que está lleno de ¿qué? Por ser cráter de volcán, está lleno de elementos químicos, de gran riqueza mineral, química. Si cae la semilla de una secuoya ahí, empieza a crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Por qué? Porque va absorbiendo toda la riqueza de esos minerales. Y si uno analiza después, corta el tronco de ese árbol, está todo compuesto de eso que ha absorbido durante muchísimo tiempo esa semilla. Cuando la semilla está en la tierra, recibe la luz del sol, los nutrientes que hay alrededor, tira una pequeña raíz para abajo, es lo primero que hace, ese es el movimiento espontáneo, se va absorbiendo toda la riqueza del entorno, va tirando un tallo y va creciendo. Y si uno mira un árbol enorme, está todo hecho de una absorción, de una asimilación de toda esa riqueza que está alrededor. Ahora, ¿por qué es el nivel inferior de vida? Porque en definitiva, esa absorción, ¿cómo es? Tiene dos límites, ¿no? El límite de un contacto físico-químico de proximidad física y la lentitud. En el fondo, ¿por qué si uno mira un paisaje, si uno va 2 veces a Bariloche o algún paisaje muy lindo, ¿el paisaje es el mismo? No, pero tampoco ha cambiado muchísimo. Va creciendo lentamente y se va modificando año tras año, nunca está totalmente quieto, las cosas nacen, crecen, mueren, pero va cambiando. ¿Por qué es lento? Porque por 2 motivos fundamentalmente. Porque es un contacto inmediato. ¿Qué quiere decir? Que la semilla solo puede absorber aquello con lo que tiene un contacto directo y físico. Por eso, en general, los árboles muy grandes tienen raíces muy anchas, muy grandes. ¿Por qué? Para llegar lo más lejos posible y absorber lo más posible los elementos que están en el entorno. No se mueven de un lugar a otro, están fijos en el lugar y absorben. Ahora bien, podríamos decir entonces que el horizonte vital de un vegetal es limitado. Es limitado. Hasta donde llega su contacto físico. Quizás eso varía un poquito en cuanto a la reproducción, pero en cuanto a la nutrición y el crecimiento, llegan hasta ahí. Cuando uno salta al nivel animal, uno se da cuenta que los animales tienen más capacidad. Tienen mayor perfección que los vegetales. Crecen mucho más rápido, se reproducen mucho más. ¿Por qué? Siempre la pregunta, cuando uno hace verdadera ciencia, es ¿por qué? Uno tiene que explicar el porqué de las diferencias en la realidad. Entonces, si dijimos a mayor asimilación, mayor perfección, la mayor perfección de un animal tiene que provenir de una mayor asimilación, de que asimila más realidad, se apropia de más cosas, se enriquece con más realidad en torno de él. El tema es por qué un animal puede apropiarse de más cosas. ¿Por qué? Podríamos decir, porque el horizonte vital de un animal es mucho mayor
que el de un vegetal. ¿Por qué? Asimila o se apropia de mucha más realidad. Por lo tanto, se enriquece mucho más. Y ahí hay un misterio que Santo Tomás estudió mucho en el comentario a la física de Aristóteles, muchísimo, que es que hay en el animal algo que le permite tomar un contacto con mucha mayor realidad y apropiarse de la riqueza de mucha más realidad para perfeccionarse. ¿Alguno se atrevería a decirme qué le parece que es ese algo? ¿Qué es lo que le permite a un animal, que tiene un alma sensitiva, pero qué es lo que le permite el alma sensitiva al animal apropiarse de mucha más realidad? Como que alargar muchísimo su horizonte vital. ¿Qué? El que quiere habilita su micrófono y me contesta. ¿Puede ser que sea la movilidad, padre? No, porque la movilidad es posterior, porque en realidad el animal va hacia lo que ya se le hizo presente, ¿entienden? Pero ¿qué es lo que le hace presente mucha más realidad y que lo va a llevar después a ir hacia esa realidad? De a uno, por favor, Bueno, fundamentalmente es el conocimiento sensible. ¿Pero qué es el conocimiento sensible? Ah, es el misterio, dice Santo Tomás, de la imagen. La imagen es algo muy misterioso. Cuando uno habla de imagen, no son solo imágenes visivas de la vista. Hay también imágenes olfativas, imágenes auditivas, etc. Cada sentido puede producir imágenes. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una representación intencional de alguna realidad a partir de un conocimiento. ¿Qué significa? Si dijimos que la planta solo podía comunicarse por un contacto físico, por ejemplo a través de las raíces, el animal, a través de sus sentidos, va a poder comunicarse con mucha realidad sin un contacto físico directo. Por ejemplo, no sé, un león está paseando ahí por la selva, por la sabana africana, y a 5 kilómetros, con su vista extraordinaria, ve un grupo de gacelas. Desde el momento en que esa manada de gacelas, él las vio y se formó la imagen en su sentido, ese grupo de gacelas de alguna manera está dentro del león. Se lo apropió. Después, si tiene hambre, va a ir a cazar. ¿Pero por qué? Porque primero, a distancia, esas gacelas se le hicieron presentes. La imagen es una presencia. Miren que Santo Tomás es muy cuidadoso. Dice, no es espiritual, pero es inmaterial. Es muy raro. Los animales tienen imágenes inmateriales. ¿Por qué? Porque es evidente que ese grupo de gacelas no entró dentro del león físicamente, directamente con su materia concreta. No ocupa un lugar material dentro del sentido, pero está representado, es una representación que está dentro, se formó dentro del sentido. Por ejemplo, hay animales que tienen mala vista. Tomemos un animalito simpático como el tiburón blanco, por ejemplo, que tiene una dentadura que si te agarra no te queda ni el huesito menor del cuerpo. Bueno,
tienen, por ejemplo, muy mala visión, pero tienen dos sentidos muy desarrollados, el olfato, por ejemplo, y el oído. Y si hay una foca, un grupo de focas que está a kilómetros y tiene una pequeña herida, o se está moviendo dentro del mar, ya sabe que están ahí. Y si después tiene hambre, se va a dirigir hacia ellas para tratar de alimentarse. Cosa no muy simpática, pero bueno, es así. Quiere decir que desde el momento en que se formó en su olfato o en su oído la imagen de esa realidad le pertenece de alguna manera. Por eso, el horizonte vital de los animales es mucho más amplio, por eso asimilan mucha más realidad mucho más rápido. Ven ustedes una primera cuestión que tiene que ver con las potencias del hombre. El conocimiento, la facultad de conocer, en este caso, los sentidos del animal, producen un movimiento centrípeto que trae a las realidades exteriores hacia el sentido. Centrípeto quiere decir de la periferia, de lo de afuera hacia el centro. ¿Qué hacen las facultades de conocimiento? Lo que está afuera lo meten dentro del viviente. Y por ese movimiento, lo que estaba afuera ahora está dentro del viviente en forma de una representación o imagen. Por lo tanto, ya forma parte de ese viviente. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Ahora bien, cuando nosotros pasamos al nivel del ser humano, nos damos cuenta que hay un salto cualitativo extraordinario. Solo mirando al hombre como un ser racional. El hecho de estar dotado de razón, de inteligencia o razón natural, de una potencia de conocimiento mayor, hace que el ser humano, el hecho de estar dotado de una capacidad de conocimiento muy superior a la sensible, hace que la capacidad, que la facultad, si ustedes quieren, de asimilación del ser humano a través de su inteligencia o razón natural, sea exponencialmente superior a la de los animales. Si nos encontramos con un ser viviente, que es el hombre, que va a poder asimilar exponencialmente más realidad que un animal. Hay un salto cualitativo extraordinario. ¿Por qué, en el fondo? Por el fenómeno racional de la abstracción. ¿Por qué? Porque la abstracción puede llegar a captar el núcleo del ser de un ente, es decir, su riqueza más propia y fundamental. Es decir,
el ser humano, a través de su inteligencia o razón natural, va a captar de cada cosa un núcleo común a muchas cosas. Es lo que llamamos la esencia de un ente. Esencia o usía en griego es lo que lo hace ser esto. Lo que lo hace ser un ser humano, lo que hace ser una mesa, lo que lo hace ser una jirafa, lo que lo constituye en su riqueza propia. ¿Por qué digo que le va a permitir al ser humano una asimilación mucho mayor? Esta potencia superior de conocimiento que es la inteligencia o razón natural. Porque al captar la esencia de una cosa, capta lo común de innumerables realidades. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos, por ejemplo, que un ser humano no es totalmente igual a otro ser humano. Un individuo. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos estaturas distintas, porque tenemos niveles intelectuales distintos, porque tenemos hábitos distintos de vida. Tenemos muchas cosas que son individuales. Pero ¿por qué nos llamamos seres humanos todos? Porque tenemos un núcleo de nuestro ser, que es la esencia, que hace que todos seamos el mismo tipo de ser, aunque tenemos diferencias individuales, que son importantes. ¿Qué le va a permitir? Escuchen bien esto porque es lo más difícil. ¿Qué le va a permitir la captación de la esencia al ser humano en el orden de la asimilación de la realidad? ¿Por qué le va a permitir mucha más asimilación? Porque al captar lo común de muchos entes, al captar lo común de muchos entes, va a poder establecer conceptos, juicios y razonamientos que se plasmarán en leyes universales y necesarias, que constituyen lo que llamamos conocimiento científico, y que en el caso de la filosofía llega hasta la sabiduría. Es decir, si yo capto el núcleo de una realidad, si yo capto el núcleo común de muchas realidades, voy a poder establecer leyes que valen para todas estas realidades, independientemente de sus diferencias individuales. Por ejemplo, ¿existen, no sé, dos moléculas de agua exactamente iguales? No. Pero todas esencialmente están formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, sí. Y por lo tanto, en el contacto con el sol,
por ejemplo, con el calor que emite el Sol, se van a comportar de la misma manera? Sí. ¿Existe en la tabla periódica de los elementos, por ejemplo, gases que tienen en su núcleo, digamos, alrededor de su núcleo más electrones, son ricos en electrones, y otros que son pobres, que les faltan electrones? Sí. Y eso va a poder establecer, el hombre va a poder establecer una ley por la cual hay una atracción entre un gas que tiene menos electrones y otros que tienen electrones de sobra, y que va a haber un intercambio que llamamos, un intercambio, digamos, químico, que produce, por ejemplo, explosiones, que produce determinados fenómenos en la naturaleza. Sí. ¿Eso se va a cumplir a veces? No, siempre. Porque la estructura esencial de ese fenómeno, de esa cosa, es siempre esa. La inteligencia logró captar ese núcleo esencial. Por ejemplo, cuando desde la NASA o desde los grandes centros espaciales envían, por ejemplo, artefactos a distancias muy lejanas, ¿cómo hacen para calcular cuál va a ser la órbita, la velocidad, la energía que necesita, por ejemplo, ese artefacto? ¿Cómo es posible que llegue a Marte, se pose y mande imágenes? Porque las leyes físicas del universo son esencialmente las mismas. Si no fueran las mismas, no se podría calcular. Entonces, el ser humano, a través de su potencia de conocimiento superior, asimila, a través de pocos fenómenos, asimila una cantidad de realidad extraordinaria. Por ejemplo, para poner un ejemplo, no sé, un investigador médico está tratando de establecer cuál es la reacción, por ejemplo, del hígado humano frente al arsénico. ¿Puede establecer una ley universal de relación entre esas dos realidades? Sí. ¿Es exactamente, digamos, capta absolutamente toda la realidad? No, porque hay hígados que son más grandes, otros que son más pequeños, unos que están más sanos, otros que son más enfermos. Y evidentemente que la relación con el arsénico no va a ser exactamente, pero hay una, digamos, una ley esencial que dice que después de tal cantidad de arsénico, por ejemplo, se va a producir la necrosis de los tejidos del hígado y la muerte del hígado. Y eso lo puede establecer. Las leyes científicas, entonces, permitirán prever, anticipar y dominar los fenómenos del universo natural en torno del hombre. Pero también el hombre podrá conocer su propia esencia y podrá establecer que lo que es bueno y lo que es malo, lo que perfecciona y lo que degrada al hombre, estableciendo leyes éticas universales, independientemente de los individuos, de los tiempos y de los lugares. Esto vale para el hombre mismo. Porque al establecer cuál es la esencia del ser humano, su núcleo común, lo que lo hace propiamente humano, más allá de las diferencias individuales, se podrán establecer leyes de conducta o de obrar comunes. Se podrá saber qué actos perfeccionan al hombre en cuanto tal
y qué actos lo degradan. Entonces ven ustedes cómo, esto es muy importante, captando la esencia de las cosas, yo puedo anticiparme. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. ¿Existen 3 volcanes exactamente iguales? No. ¿Por qué puede existir entonces la ciencia de la vulcanología? Porque más allá de las diferencias entre los volcanes, unos más grandes, otros más chicos, unos más superficiales, otros más profundos, hay una estructura esencial de lo que es un volcán, que cuando la inteligencia la capta, puede prever los fenómenos, puede anticiparse. Es decir, el vulcanólogo le puede decir a una población, cuidado, porque los fenómenos que se están produciendo hacen prever que va a haber una erupción muy violenta pronto, y evacuar a la gente y salvarla. Pero con el mismo parámetro yo puedo decir, por ejemplo, que tal conducta, mentir, por ejemplo, mentir, es un acto degradante para la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es esencialmente social. Necesita comunicar, y para que haya comunicación tiene que haber una confianza entre los individuos de que están diciendo lo que piensan. Si yo miento, se rompe ese vínculo moral o ético entre las personas, se va degradando la sociedad, y como para poder desarrollarnos tenemos que tener relaciones sociales, nos desarrollamos hacia el bien común todos juntos, al final todos sufrimos. Cuando las autoridades nos mienten, toda la sociedad se empobrece y todos nos empobrecemos. Entonces, la inteligencia es muy importante porque nos permite un conocimiento mucho más profundo, universal y necesario de la realidad, que al final nos enriquece extraordinariamente, exponencialmente. Esto vale para cualquier fenómeno de la realidad, pero mucho más para el ser humano. Saber quién soy me permite dirigir mi conducta y saber lo que realmente me va a hacer bien y lo que me va a hacer mal. Por eso no puede haber, no puede haber una ética verdaderamente filosófica y verdaderamente filosófica y virtuosa, sin un conocimiento previo de la naturaleza humana, que se da justamente en la antropología que ustedes están estudiando. En la antropología filosófica, ¿no? Por supuesto que ustedes están estudiando. Si yo sé lo que es el hombre, voy a saber lo que es bueno para el hombre. Por ejemplo, un carpintero que quiere hacer una mesa para un comedor, ¿lo puede hacer con cualquier madera? En principio, no con cualquiera. Tiene que elegir la madera, tiene que tener ciertas cualidades. Hay madera muy quebradiza, hay madera que tiene olores, por ejemplo, muy fuertes como el palo santo. Si la va a poner en un comedor, probablemente no utilice esa madera. ¿Un escultor puede hacer una estatua como la de Miguel Ángel con cualquier material? No. Elige un material que esencialmente tiene determinadas condiciones que le permiten malearlo, le permiten hacer una bella estatua. La inteligencia, al conocer la esencia, puede entonces dirigir su acción de modo recto. Ahora bien, la inteligencia entonces es esta capacidad que permite que toda la realidad que está afuera entre dentro del hombre, y entre en un nivel extraordinario, universal y necesario. La segunda potencia superior, ¿cuál es? La voluntad. La voluntad es el apetito racional. Ustedes ya han visto anteriormente los apetitos más bien sensibles del hombre.
todo lo que es la fase apetitiva del hombre. Porque si tenemos conocimiento sensible, tenemos también apetito sensible. Fundamentalmente en el hombre son lo que se llama el concupiscible y el irascible. No me voy a meter en eso, es un poco difícil. ¿Qué quiere decir? Que si yo, con mis sentidos, conozco algún objeto que al formar una imagen se me presenta como conveniente en mi naturaleza, me provoca ¿qué? Una atracción. Me provoca una atracción hacia eso. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo el conocimiento sensible es que ese objeto me va a perfeccionar, me va a satisfacer una necesidad natural. Por ejemplo, yo estoy en Bariloche y estoy mirando, hay una puesta de sol en la montaña, el sol se está poniendo, está la nieve, hay bosques, y es de una belleza extraordinaria. Mi sentido de la vista está hecho ¿para qué? Para captar formas y colores. La armonía de las formas y los colores. Cuando se da esa armonía y entra dentro mío la imagen de ese paisaje, se produce lo que se llama una satisfacción sensible que se expresa a través del placer. Hay como una sensación de lleno dentro de los sentidos, de satisfacción, de lleno de una necesidad que hay en la misma naturaleza sensible del hombre que produce esa sensación de plenitud. Y hay una atracción. En el nivel racional superior, como yo puedo captar más realidad, una realidad que está como escondida dentro de la cosa, porque la esencia no está directamente visible. Lo más valioso, esto es muy importante, lo más valioso de la realidad no está a la vista, al alcance de una experiencia inmediata. Como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Qué linda esa frase, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando yo conozco a una persona, ¿qué es lo primero que conozco de una persona? Tal cual estoy hecho como ser humano, lo primero que conozco es su apariencia. Lo que me impacta inmediatamente y que conozco inmediatamente es su apariencia. Por ejemplo, puedo decir que tiene una apariencia agradable, que es simpática, que es linda, es una linda persona, físicamente hablando. Puedo tener como una primera aproximación al conocimiento de orden sensible. Ahora, ¿puedo decir inmediatamente que es una buena persona? ¿Que es una persona virtuosa? No. Porque lo más profundo de esa realidad está escondido. Está en el núcleo de esa realidad. Los antiguos llamaron a la facultad. Voy a decir algo más. Acá voy a decir algo más. Los filósofos y teólogos cristianos, principalmente, llamaron a la facultad de conocimiento superior del hombre inteligencia. Justamente, la palabra inteligencia, etimológicamente, viene de intus legere. Leer
En latín, leer adentro. Es decir, la inteligencia es la capacidad que Dios le dio al hombre para leer dentro de las cosas y encontrar ese núcleo que es la riqueza principal de una realidad. ¿Por qué yo me voy a hacer amigo de una persona? Para enriquecerme con esa persona. ¿Porque tiene una buena apariencia? ¿Porque es simpática? No. Porque tiene una riqueza en su interior que yo sé que me va a enriquecer de una forma muy superior. A través de ese núcleo interior de esa realidad. Vamos a poner un ejemplo más sencillo, no antropológico. Un ingeniero agrónomo. ¿Cómo sabe exactamente que tal tipo de semilla es conveniente para tal clima y tal cantidad de agua y resistente a determinadas enfermedades? ¿Mirándola así a primera vista? No. Si la mira a primera vista es muy parecida a cualquier semilla de maíz. Pero si la analiza en su estructura genética interna, a través de una investigación racional, va a saber por qué esa semilla, más que otra, resistirá a determinada sequía, a determinadas plagas, será más resistente a determinados climas y será más conveniente para producir más maíz en tal región. ¿Cómo lo hizo? A través de esa capacidad que tiene la inteligencia de penetrar en el núcleo de esa realidad. De la misma manera, ¿cómo hago yo para saber que vale la pena tener amistad con alguien? Porque he captado algo interno a través de mi inteligencia que los sentidos no pueden captar. De hecho, en este sentido, no es lo mismo decir que una persona es linda que decir que es bella. Linda significa más, tiene una buena apariencia, tiene una armonía física. La belleza es mucho más que eso. La belleza tiene que ver con una armonía entre lo físico y lo espiritual, y sobre todo tiene que ver con una perfección espiritual que esa persona me puede transmitir porque es virtuosa, porque ha vivido bien su vida y me puede transmitir esa perfección humana interna. La inteligencia va captando, entonces, esta jerarquía de ser entre los innumerables entes que investiga. Y luego, ahí me quedo. ¿Qué parte tiene la voluntad? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué tiene que haber voluntad además de inteligencia? Porque la inteligencia trae la cosa hacia mí. Es una representación, en este caso, no sensible, sino justamente espiritual, de una cosa dentro de mí. Por ejemplo, digo, tal persona es virtuosa. Lo capté con la inteligencia. Ahora, ¿por qué necesito de una potencia de tendencia o afectiva o apetitiva, para poner palabras que puedan ser cuasi sinónimos, más allá del conocimiento propio de la inteligencia? Porque la inteligencia trae, para decirlo así, la cosa hacia mí, si mi conocimiento por supuesto es verdadero, de modo
representativo. Lo representa concepto, juicio, raciocinio, etc. Hace que ese núcleo de la realidad venga a mí. Pero, escuchen bien esto, ¿por qué necesito el apetito? Porque la cosa sigue estando fuera de mí. Yo podría, por ejemplo, conocer a una persona y decir que es una excelente persona, y mi inteligencia me está transmitiendo que si yo me relaciono con esa persona me voy a enriquecer mucho. Pero mientras sea solamente un conocimiento intelectual, esa persona va a estar fuera de mí. Yo voy a tener una representación de ella, pero el ser de la cosa, con toda su riqueza, seguirán estando fuera de mí. Yo tendré una representación de la cosa, pero no habré aún asimilado toda la riqueza de ser de la cosa misma. Por ejemplo, puedo saber que una persona es una excelente persona, pero hasta que yo no vaya hacia esa persona y establezca una relación concreta, la riqueza de esa persona no será mía. Porque es del orden del ser. Entonces, la voluntad, como apetito racional, va hacia la cosa concreta. Produce un movimiento de tipo centrífugo. ¿Qué quiere decir? De adentro para afuera. ¿Yo tengo mi propia riqueza como ser humano? Sí, tengo una esencia humana o naturaleza humana con todo lo que Dios le ha dado. Pero hay muchas riquezas que están fuera de mí que todavía no me pertenecen. Que están fuera de mí. La más grande de estas riquezas es la de Dios mismo. En su riqueza infinita de ser. Luego, la riqueza de todos los hombres como seres espirituales semejantes a mí por naturaleza. Y luego, todas las demás realidades. En orden jerárquico. Es decir, tienen distintos niveles de riqueza de ser. Entonces la inteligencia hace una jerarquía. La inteligencia jerarquiza a los entes y los pone en un cierto orden. Y eso es lo que le va a presentar a quién, a la voluntad. La inteligencia presenta a cada realidad como un posible bien que perfeccionará a la propia esencia del hombre, es decir, los presenta como un bien, algo que me perfecciona.
Por ejemplo, me dice, tal persona es muy inteligente, tiene muchos conocimientos, es muy bueno. Es una persona de gran... Bueno, y te va a perfeccionar la relación con esa persona. Por ejemplo, es un profesor que me va a enseñar muchas cosas, o es una persona extremadamente bondadosa, llena de amor, virtuosa, va a perfeccionar tu vida. Y eso produce una atracción. Y entonces, al producir una atracción, al producirse una atracción, la voluntad va hacia ese bien presentado por la inteligencia para poseerlo, hacerlo propio, en toda su riqueza ontológica de ser, como un contacto directo con la cosa. Por eso mismo, nuestro Señor Jesucristo nos habló de lo indispensable que es para la santidad el conocimiento. Porque no puedo amar lo que no conozco. El primer mal para la vida del hombre es la ignorancia y el error. Pero una vez establecido ese orden del conocimiento, es necesario que se perfeccione en el amor, en la tendencia de la voluntad, que se une concretamente a ese bien y lo posee a ese bien. Por eso nuestro Señor Jesucristo puso el fin de la vida humana, de su juicio universal, en el amor. Seremos juzgados en el amor. San Agustín dice por ello, bellamente, si quieres saber cómo es una persona, no mires tanto lo que piensa, sino lo que ama. Y agrega, amas tierra, eres tierra. Amas cielo y eres cielo. Es decir, hay algo misterioso. El amor unifica. Hace de dos, uno. Uno se transforma en lo que ama. Así que uno se podría saber muchas cosas que si no tiende a ellas, a través de la voluntad, respondiendo a esa atracción propia del amor, uno puede estar viviendo de cosas muy distintas de las que
afirma con su inteligencia. La consumación de los actos humanos se da en el movimiento de la voluntad que posee el bien, concretamente. Por eso, el mandamiento de Jesucristo es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Por qué es muy importante el conocimiento? Porque si no hay conocimiento, yo ni siquiera registro esa realidad, o si hay un conocimiento falso, la inteligencia le va a presentar a la voluntad un orden alterado, digamos, de los bienes. Pero si yo después no tiendo y no me uno en concreto a esa realidad, no termino de poseerla. Y es la posesión de esa realidad la que me perfecciona, la que me enriquece en concreto. Por ejemplo, como cuando oramos, cuando rezamos, entramos en un contacto con Dios a partir de un conocimiento que tenemos por la revelación, por la fe, pero entramos en un contacto de amor en donde me uno realmente a Dios, o cuando comulgo a ese bien, y ese bien me planifica concretamente. Termino, y después si quieren me preguntan lo que quieran, haciendo simplemente una referencia a las consecuencias de este movimiento de la voluntad en el hombre. Lo voy a hacer lo más sencillo que puedo porque ya hemos estado mucho tiempo, que es el libre albedrío. Por supuesto no les voy a dar un curso de libre albedrío, simplemente se los voy a presentar simplemente. Simplemente. A ver, cuando la inteligencia le presenta a la voluntad la jerarquía de los bienes, le indica a la voluntad su camino de elección. Por ejemplo, no sé, yo le pregunto a un padre de familia que está ahorrando en una cuenta bancaria mucho dinero y al mismo tiempo tiene la desgracia de que uno de sus hijos pequeños tenga una enfermedad y lo tengan que operar con una operación que es muy costosa. Y ese padre estaba guardando dinero, por ejemplo, para cambiar su auto, para comprarse una nueva casa, lo que sea. Le digo, ¿qué es más valioso para ti? ¿Tu cuenta bancaria o la vida de tu hijo? La respuesta de la sociedad relativista es lo que a vos te guste. Pero nosotros sabemos que es una respuesta absurda porque la inteligencia le va a mostrar a ese padre que la vida de su hijo es mucho más importante que ese bien material al cual aspira. ¿Por qué? Porque su hijo tiene un valor de ser, un peso de ser mucho mayor. Es un ser espiritual. Por eso un amigo, por ejemplo, que rompe la amistad con un amigo y lo traiciona por dinero, comete un acto malísimo. ¿Por qué? Porque claramente el dinero sirve para comprar cosas materiales que son inferiores a la vida de su amigo. Es decir, que la inteligencia va mostrando una jerarquía. Ahora bien, ¿qué es el libre albedrío? Aristóteles en sus varias obras éticas, voy terminando, describe lo que es este libre albedrío humano. Pero no termina propiamente de dar una definición.
Sin embargo, se podría ensayar una definición a partir de estos elementos geniales del gran metafísico griego. Es decir, es una definición que, porque hay elementos que están en la gran moral, otros que están en la ética Nicómaco, a la ética Eudemo, es decir, uno tiene que ir juntando pedacitos. Se podría definir, me parece que es la definición más perfecta en el orden natural. Después hay una más perfecta que es la que está en la Sagrada Escritura. Pero el orden natural es la más perfecta. Se podría definir aristotélicamente el libre albedrío diciendo que es la preferencia deliberada o reflexiva de lo mejor. El libre albedrío es el acto más perfecto de la naturaleza humana. En realidad habría que decir que lo más perfecto es la libertad. Es hacer una distinción. ¿La libertad qué significa? Elegir el bien. La libertad es cuando yo elijo el bien, que me perfecciona. ¿Cuál es el problema? La voluntad humana, la inteligencia de la voluntad humana, sobre todo la voluntad, que es la que elige, puede elegir el bien o no elegirlo. Es decir, puede pecar. Pecar naturalmente es no elegir el bien y tender al mal. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, traiciono a un amigo por dinero, peco. ¿Por qué? Porque la inteligencia me mostró que la vida de mi amigo y su amistad es más importante que el dinero. Lo traicioné, cambié un bien mayor por un bien menor. Un político, por ejemplo, sabe que el bien común es más importante que el bien particular. Si entra en política para robar y para enriquecerse privadamente, está yendo contra el orden racional. Está sacrificando un bien mayor, que es el bien común, por un bien menor, que es su bien egoísta y privado. Una persona que traiciona dentro del matrimonio a su cónyuge por una pasión, por una satisfacción sensible, ¿por qué peca? Porque el bien de la familia es del orden espiritual, de un amor espiritual superior. Y la pasión es un bien sensible que hoy está y mañana no. Entonces, concretamente, la inteligencia muestra esta jerarquía y la voluntad tiene que seguirlo, pero la voluntad tiene una cierta indeterminación. Es decir, que tiene el poder de elegir o no elegir el bien que la inteligencia le presenta. No está obligada a elegirlo. Acá hay muchos detalles, tendría que entrar en muchos detalles. Lo hago grosso modo para que se entienda. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Veamos la definición. Ven que yo les puse la preferencia deliberada. A ver, les voy a hacer una pregunta. Estamos terminando. La pregunta sería esto. ¿Qué significa preferir? ¿Cuándo prefiero yo? ¿Por qué pone Aristóteles, o yo deduzco esta, si ustedes quieren, esta definición de Aristóteles? ¿Cuándo se dice que uno prefiere algo?
puede hablar cualquiera. ¿Cuándo se dice que uno prefiere algo? ¿Qué significa preferir? Y elegir entre más de una opción y rechazar una y quedarse con la otra. Perfecto. Es optar, ¿no?, por algo, dejando de lado otra cosa. Preferir significa entonces que ante muchos bienes que me presenta la inteligencia, la voluntad va a elegir uno. La que prefiere siempre es la voluntad, pero prefiere, ven, de una manera deliberada o reflexiva. ¿Qué quiere decir deliberada o reflexiva? Es a partir de una información que le llega de la inteligencia o razón natural. ¿Porque hay otros modos de preferir? Sí. Por ejemplo, yo puedo preferir porque es la moda en la sociedad. O puedo preferir porque esto lo siento o no lo siento. Voy a misa si lo siento, no voy a misa si no lo siento. Es una preferencia de tipo puramente sensible. Hago lo que en cada momento siento. Lo propio del hombre como ser racional es preferir de manera deliberada o reflexiva, a partir de un conocimiento profundo de la realidad que le llega de la inteligencia o razón natural. Y después dice al final, de lo mejor. ¿Qué significa? Que realmente el hombre es libre cuando elige lo mejor. Cuando hay, o cuando existe, si ustedes quieren, una cierta, ¿cómo podemos llamarla? No me viene la palabra ahora. Una cierta, cuando se oponen, una cierta oposición, no es oposición, no me viene la palabra ahora. Cuando existe una cierta, a ver si me acuerdo de esta palabrita, es una palabra muy especial. Existe una cierta confrontación, si ustedes quieren, pero no es la palabra, no es la palabra. ¿Contradicción, padre? No, no es una contradicción, porque son todos bienes. Entre diversos bienes. Y como que entran en conflicto. Claro, un cierto conflicto, claro, puede ser un cierto conflicto, por ejemplo. Está muy bien. Un cierto conflicto es mejor que mi palabra. Una palabra técnica ahora no me acuerdo. Entre diversos bienes que no pueden ser poseídos de modo ordenado o armónico al mismo tiempo, entonces la inteligencia le dice a la voluntad que debe privilegiar el bien mayor, más perfecto, lo que perfecciona más la inteligencia. Por ejemplo, si yo un Viernes Santo quiero comer carne, porque tengo deseo de comer carne, pero yo sé que la iglesia me manda, por ejemplo, en este caso iluminada por la fe y la inteligencia, no comer carne como una forma de unirme al sacrificio de Cristo, voy a renunciar a comer carne. ¿Por qué? ¿Porque la carne es mala? No, porque hay un bien superior que es unirme a la pasión de Cristo, por ejemplo. O un padre, por ejemplo, que ve en peligro a un hijo, aprecia su propia vida como un bien, pero en ese caso arriesga su propia vida para tratar de salvar la vida del hijo. O, por ejemplo, un mártir, claramente, ¿no?, que ante el bien de su vida física y renegar de la fe, prefiere morir físicamente a renegar de la fe. Entonces, la voluntad tiene que ir hacia el bien más perfecto. El problema, y con esto termino, es que la voluntad conserva su capacidad de autodeterminación. Y puede decir que sí o que no a lo que la inteligencia demuestra.
como orden y jerarquía de los bienes. Entonces, concretamente, ¿por qué esto es así? Porque en esta vida terrena, ningún bien posee todo el bien. Esto es un dato muy misterioso. Por ejemplo, ¿por qué un hombre casado que tiene su familia, su mujer y sus hijos, arriesga toda su familia por una pasión, por un amorío, por un enamoramiento? ¿Por qué? ¿O por qué una persona, no lo sé, abandona su fe, por ejemplo, por una conveniencia política? ¿O se hace cómplice del aborto? ¿Por qué? Porque el bien que elige tiene una parte de bien que no tiene el otro bien. A ver si me entienden. Un bien puede ser superior, pero no significa que tenga todo el bien. ¿Por qué, por ejemplo, si yo sé que mi salud es más importante que el gusto de comer, ¿por qué sigo comiendo si mi médico me dijo que no tenía que comer tanto? Que tenía que moderarme, que tengo sobrepeso, por ejemplo, y tengo que cuidar mi salud, porque la comida es rica. Y el bien de mi salud no tiene esa parte de bien, que es la satisfacción de comer lo que en este momento yo deseo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Aún el bien inferior tiene una parte de bien que el bien superior no tiene. Pero ¿por qué elijo yo el bien inferior? ¿Por qué? Porque el bien inferior, en general los bienes inferiores, los bienes sensibles, tienen determinadas características. ¿Cuáles son? Son inmediatos. Los tengo ahí. La experiencia del bien es inmediato. Ya lo poseo enseguida. En general son inmediatos, no requieren esfuerzo, no requieren mayor esfuerzo, pero son efímeros. Si producen una satisfacción inmediata, sin tanto esfuerzo, pero son efímeros, duran un tiempo. Y los bienes superiores, ¿cómo son? Son mediatos, es decir, hay que caminar mucho, por ejemplo, estudiar una carrera universitaria, adquirir ciertos conocimientos, establecer una amistad no se hace en un minuto. Requieren mucho más esfuerzo, pero son permanentes. Entonces, a veces la inmediatez de un bien, la satisfacción inmediata, me aleja del bien superior. Por eso, los filósofos morales, los más grandes, han dicho que el mal consiste en la ausencia o privación de un bien debido. ¿Qué quiere decir esto? El mal no existe. El mal no existe. El mal es algo que falta a una naturaleza que necesita ese bien. Vamos a poner un ejemplo. El hecho de que yo como ser humano no me pueda tirar de un séptimo piso de un edificio y salir volando no es un mal. ¿Por qué? Porque volar no corresponde a mi naturaleza, no es una perfección debida a mi naturaleza. El hecho de que un pájaro, que un águila tenga un ala quebrada y no pueda volar, es un mal. ¿Por qué? Porque a su naturaleza le corresponde volar. No se puede desarrollar plenamente sin volar. Entonces, en la libertad, en el libre albedrío, ¿por qué se puede dar el mal? Porque falta una parte de bien porque yo la renuncié. El hecho de quedarme en los bienes inferiores hace que los bienes superiores no se den. Faltan esos bienes que completan mi naturaleza, que la perfeccionan. Mi inteligencia me dice que tengo que ir a ese bien superior, pero yo me quedo en el bien inferior. En este sentido,
San Agustín dice en una de sus obras que el pecado es, o consiste, o es, dejar de caminar. Es una imagen. ¿Qué significa? Es quedarme en el camino. Yo tengo que subir de los bienes inferiores a los superiores, es decir, ir experimentando el bien en todos sus niveles, ir tendiendo al descubrimiento de los bienes superiores. Hay un camino espiritual. Pero en algún momento el bien inferior me seduce de tal manera que termino despreciando el bien superior. Eso es el mal. Cuando yo conozco el bien superior y lo niego por un bien inferior sabiendo que lo estoy haciendo. Negándolo. Como cuando yo, por ejemplo, o sea, hay gente que no va a misa por ver un partido de fútbol. ¿Por qué es gravísimo? Porque si conoce por la inteligencia y la fe que Dios lo amó hasta dar su vida por él en la cruz, y que la misa es la renovación del sacrificio en la cruz, es un absurdo que lo deje por un partido de fútbol, que evidentemente su razón le muestra que es algo muy inferior. O que deje su deber de Estado, yo qué sé, por una diversión. O que en una sociedad sea más importante, no lo sé, el dinero que la justicia, por ejemplo, que la protección de los indefensos. Entonces ven cómo la inteligencia va mostrando el camino y la voluntad es la que va hacia el bien y la que toma la decisión. Y ahí viene, bueno, todo lo que veremos después, que son las virtudes, los hábitos, que son los que nos van a ir fortaleciendo en este camino hacia el bien. Me doy cuenta que tomé demasiado tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Era bastante complejo. Espero no haber sido confuso, de que hayan podido seguir la línea de lo que expliqué. Demasiado largo, demasiado largo. Estuvo muy lindo, padre, la verdad, muy claro, ayudó mucho el chat de vuelta. Yo le comentaba que en la exposición anterior que usted hizo, el chat ayudó mucho a seguir el hilo de la charla. Por supuesto que estas son las grandes líneas, pues si uno estudia filosóficamente en profundidad tiene que empezar a hacer muchas distinciones, pero me parece que es un camino que se puede ver, ¿no? Claramente. Sí. Saben que en este sentido la inteligencia es muy importante porque cuanto mejor me muestre la inteligencia del bien, va a producir la atracción de la voluntad. ¿Por qué es tan importante el conocimiento? Porque si yo conozco los bienes superiores, la voluntad se va a sentir atraída por ese movimiento que se llama el amor, justamente, atraída hacia ese bien que la inteligencia le mostró en su belleza. Por eso el conocimiento ayuda a ser bueno. Pero la voluntad no está obligada. Entonces hay que educar a la voluntad a que elija ese bien que la inteligencia le mostró. Y eso no está descontado. Y por eso puede existir la perversidad de alguien que voluntariamente niegue un bien que ve. Como dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Le dice a los fariseos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Para ver hay que querer ver. Y una vez que uno ha visto, hay que querer elegir. ¿Alguna pregunta, algo? Ha sido complejo, largo, me disculpo, no lo pude hacer más corto. Bueno, por lo visto no, padre. Por lo visto no hay nada. Capaz Bueno. que tiene un montón de preguntas, pero si hago una pregunta me matan los demás. Puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, avisamos que el padre José María tiene una próxima exposición que es la de los hábitos. Claro, que Así sería que, no la próxima vez, sino la otra. sería el 28 de septiembre. Perfecto, perfecto. O sea, la próxima es el 16
que es la que se expone el tema del lenguaje, que es Badal Jordán, y ya después el 28 sí el padre José María. Así que Bueno. seguramente nos va a hacer varias preguntas ahí de lo que escuchamos en esta charla, padre. Sí, sí, porque los hábitos son realmente el lugar donde se perfecciona el libre albedrío, donde uno tiende perfectamente hacia el bien, ¿no? Que le mostró la inteligencia. Entonces, bueno, es muy importante y así que sí, sí, claramente, ¿no? Dice Marianela, Rollo Marín, Teología de la Perfección está como mal escrito, no entiendo bien. Está escribiendo ¿Cómo? Marianela, pero no entendí muy bien lo que me quiere decir ahí en el chat. ¿Será en Teología de la Perfección alude en esto? No. No entiendo bien. Ajá, es como que... Marianela, si vos podés... No, porque de no pusiste Artuda. Ajá. Ayuda. Ayuda en esto. Sí, 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 por supuesto, porque es un gran autor tomista que tiene muy ordenado todo esto. Entonces, si uno lo va estudiando poco a poco, ve esta dinámica, yo diría la dinámica de las potencias espirituales del hombre, ¿ven? Unas me muestran, me abren a la riqueza del ser hasta llegar a Dios, porque como la inteligencia humana llega hasta Dios, Dios se transforma en un bien para el hombre. Si algo no es mostrado por la inteligencia, para la voluntad todavía no es un bien, porque no lo puede ver. En ese sentido, la inteligencia al llegar hasta Dios, naturalmente ser capaz de Dios, eso se ve en los filósofos paganos, que hablaron muchísimo de Dios y eran muy religiosos, aunque lo conocían de un modo limitado, no como nosotros que por la fe lo conocemos mucho mejor. Dios nos habló él mismo. Pero ellos, ¿por qué pudieron ser religiosos y verdaderamente religiosos? Porque su inteligencia llegó hacia ese máximo bien que es Dios. Habría que añadir una cosita, que la puedo añadir ya que lo dijo Marianela, que es que todas las potencias inferiores, las vegetativas, las sensitivas en el ser humano, son limitadas. ¿Qué significa? Se sacian con un objeto. Pero las potencias superiores, la inteligencia y la voluntad, por ser espirituales, son, dice Santo Tomás, en cierto modo infinitas, porque se pueden hacer todas las cosas. ¿Qué quiere decir? ¿Yo puedo decir comí suficiente? Sí, una vez que comí suficiente, paro de comer porque ya está. Pero en el orden del conocimiento y de la voluntad, yo nunca digo, ya sé suficiente. Y menos todavía, ya amé suficiente y ya me amaron suficiente. Siempre quiero más, porque al ser espirituales son ilimitadas. Y por eso lo único que las puede satisfacer totalmente, ¿qué es? Una verdad infinita y un bien infinito. ¿Y quién es la única verdad infinita, el bien infinita? Dios. Por eso en el cielo va a haber libertad, no libre albedrío. ¿Por qué hay libre albedrío en la tierra si yo lo puedo conocer a Dios? Que también lo puedo conocer en la tierra a Dios. Porque a Dios lo conozco de un modo imperfecto. No lo tengo frente a frente como objeto, no lo conozco plenamente. Entonces otros bienes compiten con él en mi voluntad. Pero cuando tenga delante a Dios, cara a cara, y vea qué es el ser infinito, la verdad infinita, el bien infinito, la belleza infinita y el amor infinito, no voy a poder elegir otra cosa que él. Por eso en el cielo hay una libertad perfecta. No hay tentación, porque teniendo a Dios en su infinita belleza delante, ya mi voluntad jamás podrá elegir otra cosa que no sea Dios. Y todo en Dios. Por eso puedo decir que en el cielo hay libertad perfecta. Ya no hay libre albedrío. En la tierra hay libre albedrío. Puedo vacilar entre el bien, entre un bien superior y un bien inferior y caer en el mal. ¿Se entiende esta diferencia? Esto es muy importante también. Por eso la paz definitiva solo se logra en un estado donde ya no me puedo separar del bien infinito y el bien infinito me sacia totalmente, porque Dios, al ser infinito, va a producir una tal saciedad de todas mis potencias
que voy a estar en un estado de paz. San Agustín dice que la paz es la tranquilidad en el orden. Es decir, cuando mi potencia está tan satisfecha que ya no necesita nada. Ese estado propiamente solo se puede dar en la vida eterna, donde ya hay, y no lo puedo perder, ya está, lo tengo y no lo puedo perder. Entonces estoy en un estado perfecto de satisfacción, de plenitud y de paz. Tantas cosas se podrían decir de esto. Mientras tanto tenemos una lucha terrible y podemos perderlo todo por una tentación, porque es así, me aparece una tentación inmediata y me vacila todo, porque mi voluntad empieza a vacilar y me lleno de temor. ¿Cómo puede ser que yo pierda todo? ¿Es posible perder todo? Sí, porque mi voluntad es débil y puedo despreciar hasta los bienes mayores por un bien inmediato. Y todos sabemos que ahí está la tentación. Y el demonio que lo sabe nos tienta por ahí, esperando que perdamos a Dios eternamente. Y esa es la lucha que tenemos. Por eso el libre albedrío en la tierra es una lucha terrible. Y no hay uno de nosotros que pueda decir, no puedo pecar y perderlo todo. Por eso será una lucha hasta el fin. Ya en el cielo no habrá lucha. Habrá solo paz y gozo. Perfecto. Nada Bueno, más padre. entonces. Bueno, que Dios los bendiga mucho. Espero que les sirva para su vida personal. Para, bueno, también hacemos nuestro examen de conciencia de cómo ejercemos este poder tan grande que Dios nos dio, que es el libre albedrío, que es un poder para amar, y amar primero a Dios, y después para poder transmitírselo a sus alumnos también, ciertamente. Padre, ¿nos da la bendición? Sí. O el Padre Jorge. Padre Jorge. Ahí. No, no conecta el audio. Perfecto. Entonces les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. San José. Ruega por nosotros. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias.